Bien, mis apreciables estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto poder saludarles luego de que hemos superado ya una semanita luego de los exámenes, esos primeros parciales que pues desde ya espero les haya ido muy bien. Vamos a iniciar pues entonces ahora ya con los cursos que nos van a preparar para el segundo examen parcial. Para ello pues vamos a permitirnos compartir justamente la pequeña presentación que tenemos. Esto va a demorar solo unos segundos. ¿Me permiten? Vamos a ver. Mucho, permítanme. Ahorita vamos a tratar de que esto se vea mejor. Bueno, yo creo que ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hijo, Christopher. Ya sálganse, miren, no sé qué pasó aquí. Se quedó en negro. Disculpen, apreciables estudiantes, no sé qué nos pasó acá con el equipo, ¿eh? Yo espero que me estén ahorita viendo. Voy a chequear. Tenemos conectividad. Disculpen, no sé qué pasó de repente, que la pantalla se nos puso completamente negra. Bueno, ahora sí me parece que estamos bien, que sí estamos transmitiendo. Pensen ahí que qué susto nos pegó esto, definitivamente, y nos está dando algún tipo de problemita todavía, pero quiero ver si estoy compartiéndoles la pantalla, porque desde luego eso es lo que, bueno, aquí dice clase 7, no es de la administración pública, voy a hacer la corrección, fue un error humano. Hoy vamos a estar hablando, el tema es el control administrativo. Una vez lo vamos a actualizar ahí para que no haya problema. Entonces, de eso es lo que estaremos charlando en estos periodos, mis apreciables estudiantes, del control administrativo. De que es una serie de temas que realmente vamos a ver nosotros, de que no hay solo un tipo de control, sino más bien varios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar a bien platicando a lo largo de estos periodos. Así es pues de que vamos a continuar ya entrando, de hecho, en materia, como quien dice. Tenemos aquí dos definiciones de lo que es el control administrativo. Quiero que le pongamos atención porque una está relacionada, por supuesto, muy al campo, como la misma palabra lo dice, de lo administrativo como tal. Y la otra, pues, está, por supuesto, aplicada al campo de lo legal, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, dicho esto, es por supuesto menester, ¿verdad?, que atendamos por qué vamos a ver estas dos clases de definiciones. Bueno, la primera, como ustedes bien han visto en su pantalla, dice que es un elemento, pero esto es bien importante, ¿eh? ¿Por qué es un elemento? Hay muchas cosas más que componen la administración pública, como ustedes recordarán. Entonces, el control es apenas un elemento de los que tiene, como sí y para sí, la administración pública como tal. Entonces, por eso me gusta esta definición. Dice que es un elemento del proceso administrativo, que incluye, dice, actividades que están diseñadas, es el objeto de tener actividades, están diseñadas para garantizar que se opere de forma real, con base a una planificación. Eso, damas y caballeros, es el control administrativo. Esta definición pues nos lo enmarca de esa forma. Me gusta porque, repito, nos habla de que es un elemento de la administración, porque la administración tiene varios de sus elementos. Y que, por supuesto, efectivamente, vemos nosotros que garantiza
que las operaciones reales y planificadas se lleven a cabo. Bueno, ese es su punto de vista. Ahora veamos uno un poco más general. Dice que dentro de las ciencias de la administración, recordémonos de que nosotros en materia legal solo vemos directamente el derecho administrativo, ¿sí? No nos ponemos a estar viendo otros tipos de controles que, digamos, se dan dentro de la administración pública per se, sino que directamente, pues a nosotros lo que nos interesa es eh, el control que se da a un nivel legal, por supuesto. Entonces, aquí por eso les digo, esta definición es un poquito más general y nos dice que se habla de esta clase de control al referirse a una de las principales funciones administrativas. ¿Por qué será que el control administrativo es muy, pero muy importante? Es una de las principales, dice, funciones de la administración. ¿Qué le parece? Es tan importante el control, que dice acá esta definición, que junto a la planificación, la organización y la dirección, ¿no? O sea, lo pone a la par de de esos otros elementos que tiene la administración pública: planificar, organizarse y dirigir, ¿no? Entonces, a la par de estas, lo está colocando, como vemos nosotros, esta definición de que por cierto parece enciclopedia jurídica. Dice también que luego de tener esa relevancia, este control tiene como cometido, dice, o sea, como finalidad, asegurarse que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado. También, por supuesto, evaluar si ha sido eficaz, si ha sido óptimo el resultado que se ha tenido, o si ha sido malo, ha sido endeble, ¿no? Ha sido pobre, se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba. Eso es básicamente el sentido, llamémosle así, de lo que es el control administrativo. Por eso les digo, vemos nosotros aquí dos definiciones. Si usted me pregunta, bueno, ¿y cuál de las dos para fines académicos vamos a utilizar? Pues las dos. La primera, que se resume en palabras claves muy simples, como decir que es un elemento del proceso administrativo, que tiene la tendencia de garantizar las operaciones planificadas. O sea, la primera es más escueta, pero muy básica, como diríamos, va muy a lo especial, no a lo específico. La otra, si usted se da cuenta, pues nos arma un poquito más, nos menciona que como tal el control va a la par de importante como lo es la planificación, la organización y la dirección, y que por supuesto el sentido, la razón de ser de controlar es asegurar que las acciones que se planificaron se lleven, o bien que ver qué tipo de resultados se obtuvo luego de haber realizado cierta operación. Entonces, eso, damas y caballeros, es lo relevante dentro de esta definición, estas dos definiciones del control administrativo que ustedes tienen en su pantalla. Así que mucho ojo, ¿no? Ambas se refieren a ese mismo control administrativo del que pues efectivamente vamos a platicar a lo largo de esta sesión. En esta cálida tarde, ¿no? Del mes de marzo. Ahora hablemos de lo que es el control técnico. Ojo, aquí también hay dos definiciones, por si alguno de ustedes dirá, ay Dios mío, ¿y va a poner dos definiciones por cada tipo de control? La respuesta es no. Tranquilas, tranquilos, no se me vayan a alborotar. Tanto el control administrativo como el control técnico sí tienen una doble acepción. Ya sabemos que acepción quiere decir, tiene una doble connotación, una doble forma, un doble sentido en que nosotros lo debemos comprender, ¿sí? Entonces,
Por ende, es que estamos aquí utilizando una doble definición en ambos tipos de control, pues, valga la redundancia, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Bueno, ahora veamos qué es el control técnico y luego voy a decir la diferencia entre control administrativo y control técnico. Bien, vea lo que dice aquí el control técnico. Primera definición. Dice que es el encargado de que las tareas administrativas se realicen de conformidad a qué dice, a las normas establecidas. Oh, como que va más enfocado a un área, ¿no? Se trata de órganos con independencia de funciones dentro de estos mismos órganos. ¿Qué le parece? ¿Ah? Es decir, este control técnico se realiza con base a una norma. ¿Lo ve? Lo anterior era un tanto, o yo diría mucho más a lo general. Las dos definiciones que tuvimos del control administrativo son de temas muy generales. Ya cuando entramos a ver a las cuestiones técnicas, aquí sí ya vemos de que habla de ciertas tareas administrativas de conformidad con las normas. Por ahí, si alguno de ustedes trabaja en la administración pública, ha escuchado por eso de que normalmente se piden dictamen financiero, ese es un dictamen técnico, ¿sí? Dictamen administrativo y dictamen jurídico, ¿verdad? Normalmente para poder realizar un proyecto, alguna gestión, algún concurso incluso, se necesitan esos tres tipos de dictámenes, ¿no? Normalmente en la administración pública. Entonces, vemos nosotros que aquí el técnico nos habla a ciertas normas establecidas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, vemos nosotros, digamos que en la norma dice que determinada entidad, digamos la dirección de contrataciones, estoy diciendo un nombre por inventar, no estoy diciendo que ese órgano exista. La dirección de contrataciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Direcciones, esta dirección se ocupa de contratar, no solo personal humano, todo tipo de cosas. Imagínense que exista esa dirección. Entonces, él realiza un control técnico, ¿verdad? Sobre los demás, o sea, independientemente de los demás órganos que tuviera el Ministerio de Finanzas Públicas. Ese solo departamento, esa sola unidad, tiene sus propias tareas. Digamos, ahora se está hablando mucho de mejor dicho, dentro de varias entidades del Estado, lo que se le conoce como, se me está escapando ahorita el nombre, Dios mío, para darles el ejemplo, claro, se me escapó ahorita decirles el nombre de esto. Es increíble, vamos a tomar su scroll, ¿verdad? Para que no se nos olvide el nombre de la entidad que les quería decir para ponerles un ejemplo. Pero bueno, voy a dar otro. Imaginémonos de que en una entidad del Estado hay un departamento que se ocupa de verificar las donaciones y cooperaciones nacionales e internacionales que se le hagan a esa entidad del Estado. Que vamos a decir que es un ministerio, que es el Ministerio de Agronomía. Agronomía, Ganadería y Alimentación, el MAGA. Entonces resulta de que al MAGA le quieren hacer una donación internacional en especie, o sea, cosas, ¿no? Equipo de computadora y todo eso. Entonces, ellos tienen su unidad de cooperación y esa está vigente con base a las normas establecidas. O sea, tuvo que haber habido un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial que creó a esa entidad, que es la que se va a ocupar, por supuesto, de que se realice como tal esa donación en especie bajo los estándares o circunstancias que ellos mismos determinen. Ese es el ejemplo. Porque era bueno, y ahí dice con independencia y funciones de estos órganos. O sea, a lo que se refiere a independencia es que imaginémonos de que el dictamen financiero diga que sí es viable, ¿verdad?
recibir la donación, que hay con qué efectivamente darle mantenimiento, ¿verdad? Para eso es que se solicitan los dictámenes financieros, para verificar si se le puede dar mantenimiento, es sostenible lo que se está donando. Entonces, ya el dictamen financiero está, pero ¿qué pasa si esa comisión de cooperaciones dice que tienen un problema? Y es que esta entidad donante no quiere que se registren los bienes, los quiere dar así simplemente en donación. La entidad dice, mire, así sí no podemos aceptarles esa donación, porque según el reglamento ya le empieza a citar, ¿no? Lo que dice, hay una normativa, por cierto, del Ministerio de Finanzas Públicas, que dice que todos los bienes, o sea, todas las especies que entren producto de una donación y cooperación, deben de ser debidamente registrados. Yo sé que usted estará preguntando lo mismo que yo. Bueno, yo me lo pregunté cuando recién decía, pero ¿por qué se hacen tantas bolas en el Estado para recibir una donación? Si es un regalo, lo están donando, ¿por qué? Decía yo hace muchos años. No entendía por qué. Bueno, es simple. Se tienen que registrar esos bienes que se están donando, no con el afán de ser, de ponerle el montón de procesos administrativos o como decimos, demasiada burocracia, ¿no? No es eso. Es porque si no se registran los bienes que se están donando, corren el peligro de que lejos de ser utilizado por la entidad o por, bueno, la entidad, ¿no? Del Estado, porque puede ser centralizada, descentralizada, pues esas pueden ser hurtados, simple y sencillamente alguien se los puede llevar a su casa y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los bienes tienen que ser registrados, ¿verdad? Para evitar que alguien vaya a poner las manos ahí donde no debe. Disculpen. ¿Qué hacer? Porque qué calor hace ustedes, es tremendo. Bueno, vea lo que dice la siguiente definición. Dice que este control técnico es un control administrativo, por supuesto. Eso sí, no es jerárquico, ¿eh? Eso me encanta, por eso vemos la diferencia de las definiciones y por qué las dos son importantes. No es jerárquico, es decir, no es porque, mire, como yo soy su jefe, yo lo controlo. No ese es el sentido, ¿verdad? Sino que se trata de un control que realizan órganos de la administración pública que son especializados, ¿verdad? Estos como tal, al ser especializados, tienen competencia legal para poder determinar que algo se esté haciendo bien. Es lo que yo les acabo de dar el ejemplo, ¿no? Imagínate que existe eso, la unidad de donaciones y cooperación internacional y nacional. ¿Mm? El qué hacer de ellos es verificar que las donaciones que se le hagan a esa entidad pues se cumplan con la normativa y como tal, no porque esté por encima, ¿ah?, de los demás órganos de ese ministerio, digamos, o de esa entidad descentralizada, ¿no? Simple y sencillamente porque esa es la función que le asignó la ley. Entonces, a eso, damas y caballeros, se le conoce como control técnico. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el control administrativo que acabamos de ver? Es que el control administrativo es algo global. Ya vimos que es algo que se realiza, por eso regresé ahorita aquí a la primera diapositiva, ¿eh?, con el afán de ver que se esté cumpliendo con lo planificado. Sí, o sea, el control administrativo yo diría, como quien dice, la esencia, ¿no? Y el control técnico es uno de sus derivados. El control técnico forma parte de lo que es el control administrativo como tal, ¿verdad? No obstante, pues se le separa
en el sentido de decir, bueno, lo que pasa con el control técnico es que este se realiza por ciertos órganos que no son superiores al organismo donde están o a la entidad o a las, pero como hay una normativa que a ellos les da una competencia legal, pues ellos tienen que opinar, así de sencillo. En, vuelvo a poner el ejemplo de un dictamen financiero. Un dictamen financiero es un dictamen técnico, mis apreciables estudiantes. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, no porque las unidades de administración de los ministerios y de las entidades centralizadas, descentralizadas o autónomas, insisto, los tengan en un puesto superior jerárquico, no, 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 sino porque el dictamen financiero es el que va a decir si hay plata para poder hacer una compra, ¿verdad? Incluso un concurso, recibir una donación, etcétera. Entonces, eso es un dictamen de carácter técnico, es parte de ese control técnico del que hemos estado hablando. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos distinguir. Bueno, dicho esto, que ya entendimos que el control administrativo pues, es básicamente la esencia y el técnico es su derivado, vamos a entender de que hay varios tipos de controles, si les queremos decir técnicos o especializados. Perfecto. Vamos a verlos ahí. Uy, 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 espérenme, vamos a... No se ve muy bien la presentación. Hoy ha estado mera rebelde esta máquina, no sé. Vamos a ver. Creo que ahí estamos mejor. Otros tipos de control administrativo. Bueno, hay mucho que decir, ¿eh? Primero hablamos del llamado control interno. Bueno, ¿qué es eso del control interno? La misma palabra lo dice, ¿no? Interno es algo que se refiere a decir adentro, ¿no? Y dice que es el que se realiza, valga la redundancia, internamente. Dentro de todo, ahí dice dentro de la administración pública, uy, 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 qué horror, vamos a corregir eso. No sería públicas, sino pública, ¿no? ¿Por quién dice? Ahí sí estamos hablando por los órganos superiores sobre los subordinados. Y usted dirá, pero ese no es el control técnico. No. Control técnico hay unos dos que es que no hay superiores, ¿eh? Simple y sencillamente la norma dice que se necesita el dictamen financiero, ya lo dijimos. Entonces necesitamos escuchar el pronunciamiento de lo financiero para ver si procede. ¿Ah? No porque la unidad financiera o incluso la unidad jurídica, se necesita dictamen jurídico. Si el dictamen jurídico dice, no, 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 señores, eso es ilegal, no procede, no se puede hacer. Ese es un control de carácter técnico. Ahora, el interno, vemos nosotros que se da entre superiores y subordinados. El mejor ejemplo que podemos dar acá, y por eso lo dejamos ahí vivito y coleando para que ustedes tomen nota, es el que ocurre dentro de un ministerio. ¿Ah? El ministro, el señor ministro, la señora ministra, gira instrucciones a sus directores y pues ellos efectivamente pues tienen que acatar. Por supuesto, nadie está obligado a acatar, dice la ley, pues algo que sea contrario a la misma, pero digamos, si es legal, pues obvio, ¿no? Tiene que tomarse ahí la determinación y acatar, paga la redundancia, pues lo que le ha dicho el superior. Vea, aquí sí hablamos de jerarquía en el control interno, ¿verdad? Un ministro le dice a su viceministro, mire qué está pasando. ¿Se recuerdan ustedes ahí de hace unos meses en el Ministerio de Salud? El ministro le dice, mire a uno de sus vices, ¿qué pasó? ¿Cómo van las compras de las vacunas? ¿Mm? Como que ya se atrasó, ¿verdad usted? Entonces póngase las pilas. Un ejemplo, ¿verdad? Imagínense, de un ministro le habla a un director de apoyo y logística, puede ser de cualquier ministerio, ¿no? Que le diga, mire, ya montó lo necesario para hacerle llegar al personal
sus mascarillas KM, por darle un ejemplo. Y, fíjese que todavía no sé qué espera, todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Haga las gestiones, póngase las pilas. ¿Me explico? Entonces, cuando el ministro, por eso esto pasa al seno de lo interno y vea las diferencias, insisto, entre lo anterior. En el técnico no hay jerarquías. Simple y sencillamente la ley designa que hay un órgano que tiene sus atribuciones y que debe ser escuchado y que él es el encargado de punto. Mientras que aquí, pues estamos viendo que sí hay una situación de jerarquía, ¿verdad? Y ya dimos varios ejemplos de un ministro dándole instrucciones o regañando, si ustedes quieren, a un viceministro, a una subdirectora, etcétera, ¿no? Eso sería básicamente el llamado control interno. Luego está el control directo. Este es de suma importancia. Bueno, no porque los demás no lo sean, sino porque este es el pan de muchos abogados que trabajamos o hemos trabajado en la administración pública. Y sabemos pues que efectivamente se da la relevancia porque aquí quien controla no es un órgano dentro de la misma organización o entidad, no, no es un superior jerárquico, ¿no? El control interno es el que realiza el particular, el administrado, como usted le quiera decir, sobre el propio órgano u organismo que es el que le está efectivamente llevando algún trámite administrativo. Entonces, por eso esta definición así lo dice, ¿no? Ejercido por los particulares sobre los actos, dice acá, de la administración pública. ¿Y cómo así? Entonces, un administrado, perdón, una persona particular puede controlar las funciones de la administración pública. Sí, por supuesto. En el marco de las cosas legales, por supuesto. ¿Cómo se ve dentro de la administración pública al llamado control directo? Bueno, se lleva a cabo a partir de los recursos. Esta es pregunta de privado, ¿no? Y para toda su vida. El control directo se usa o es el que se lleva a partir de los particulares por medio de recursos administrativos. Dos, y acuérdese de esto, dos, así como las dos orejas de un chucho, como los dos ojos de una persona, usted quiera, dos son los tipos de recursos que se ven dentro de la administración pública. Y no hay más, no hay más. Miren, como ya les he dicho, he tenido a bien poder estar trabajando en la administración pública y es increíble que hayan abogados que interpongan dentro de la administración pública una inconstitucionalidad. Eso da tristeza, ¿no? Y digo tristeza porque, o sea, un abogado que se respete sabe que no puede plantear una inconstitucionalidad en un órgano administrativo. Eso solo ante la CC se puede hacer. Entonces ahí faltó academia, un abogado que de repente ganó el panzazo o solo quiere ganar tiempo, y eso no es bueno, ¿eh? No es bueno, porque solo hay dos recursos para ejercer ese control directo. Solo esos dos recursos hay, solo esos dos. No hay más, y no porque lo diga yo, lo dice la ley. Entonces, aquí lo tenemos clarísimo. Primero el recurso de revocatoria y luego pues, está el recurso de reposición. Ojo, se interpone uno u otro. Nunca, y repito, nunca vaya a interponer uno y después el otro. Porque hay muchos colegas que hacen eso, algunos solo por ganar tiempo, y por ahí se les puede llamar la atención a través del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, ¿eh?
el cual en el Código de Ética Profesional nos prohíbe estar interponiendo recursos frívolos. Entonces, usted o interpone uno u otro, pero recuérdese, nunca es, ay, primero interpongo la revocatoria y después de que me denieguen la revocatoria interpongo la reposición. No, 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 no es así, no es así. Y si así usted lo tenía aprendido, pues quítese hoy el chip y que se le quede bien. ¿Cuáles son los únicos dos remedios procesales o recursos que se puedan plantear dentro del procedimiento administrativo, que forman parte del control directo de los particulares? Y son esto: revocatoria y reposición. Si tienen a la mano también su ley de lo contencioso administrativo, va a ser genial. Así que si está por ahí, jálenla y vamos a verla. Y si no, pues por favor, anótenlo y luego lo chequean y vamos a ver. Pero es importantísimo que por favor se nos quede esto. Vean lo que dice primero el artículo 17 de la ley de lo contencioso administrativo. Lo leo. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos, ese únicos, échenle sangre, mire, para que no se le vuelva, medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública. En toda la administración pública. Ya sea, ahí dice la ley, centralizada, o sea, dentro de un ministerio, descentralizada con las entidades como los institutos como el INGUAT, el INTECAP, que son descentralizadas, o autónoma, dice la ley, pero ojo, cada ley también es especial, ¿no? Hay entidades autónomas que tienen sus propios recursos. La USAC, por ejemplo, no admite revocatoria y reposición, ahí es apelación. Entonces, mucho cuidado, y también tengo la obligación de decirles, en materia laboral también cambia la cosa. En materia laboral dice, si no estoy mal, es el artículo 275 del Código de Trabajo, ahí lo chequean, por favor. Yo estoy casi seguro en un 99% que es el 275, pero puede ser el 274 del Código de Trabajo, que dice que el recurso de revocatoria se puede plantear. Pero ojo, ese tiene un plazo distinto a los que aparecen en la ley de lo contencioso administrativo. El plazo en lo laboral es de 48 horas, mientras que aquí es otro plazo que ya vamos a ver. Por favor, espero que tomen nota de eso, por si algún día usted lo contrata y dice, mire, licenciado, yo tengo una resolución aquí, la quiero impugnar. Usted le pregunta, ¿es laboral? Sí. ¿Hace cuánto se la notificaron? Hace 5 días. Ya ni modo. Hace 3 días. Si le dicen ayer, estamos en tiempo, pongámonos las pilas, hay que correr, ¿verdad? Porque son 48 horas para poder recurrir una revocatoria en lo laboral, ¿verdad? Ahí sí nos habla de horas. Aquí ya vamos a ver en las demás, cuando aplicamos la ley de lo contencioso administrativo, pues, cuál es el plazo. Y si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿y cómo saber? Hay que leer, mis apreciables estudiantes. Digamos, usted, ya ahorita voy a dar un ejemplo luego, ¿verdad? Para que, no es la gran ciencia, ya van a ver, cómo determinar si los plazos dentro de esa entidad, pues hay que leer la ley, no es de otra. Pero ya vamos a ver. Lo que queremos dejar claro es de que ya vimos nosotros que dice el artículo 17 de la ley de lo contencioso administrativo, que solo la revocatoria y la reposición no se les vaya a estar ocurriendo nunca, por favor, por su santa madrecita, nunca vayan a decir, ay, voy a interponer ahora una apelación, no. Hacemos el ridículo si estamos inventándonos recursos que la ley en materia administrativa no nos ha otorgado. Solo es revocatoria y reposición. Es uno u otro. Nunca los dos. Nunca.
También sépalo, abogado, abogada que se respeta, no va a interponer los dos recursos juntos. Cuando uno los ve en la administración, dice, a la gran, ¿qué le pasa? Ese estudiante o este colega no puso atención en la clase de Derecho Administrativo. Estaba pensando a saber en quién, estaba muy enamorada, muy enamorado, ¿verdad? Porque no le atina, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Dice, ahora sí vayámonos para entender cuándo es la revocatoria. Es que esto es bien fácil. Dice el 7. Yo creo que esto ya hasta lo estoy repitiendo nada más, ya ustedes lo saben muy bien. Veamos lo que dice el 7. Vean lo que dice. Recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa. Aquí viene el chivo, que tengan superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Hago una pausa. ¿Quién es la máxima autoridad de un ministerio? El ministro. Y si a mí me dio una resolución un director, un viceministro, y yo no estoy conforme con esa resolución que me dio ese director, subdirector o viceministro, entonces ellos tienen un superior que se llama ministro. Entonces yo interpongo ese recurso de revocatoria. Lo que estoy diciendo ahorita, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, hasta dirán, ya es el X repitiendo, eso ya me lo sé de memoria. Pero por si acaso, para los que se les olvidó o por algún motivo, pues no lo tenían muy claro, pues dejémoslo bien claro hoy. ¿Ya? Que tenga superior jerárquico. Esa es la palabra clave. Si el que me resolvió, en cambio, es el propio ministro, pues no voy a interponer una revocatoria. Imposible. Porque el ministro, cualquiera, pero no está el presidente, pues, no. Sí, el presidente sí, pues, pero resulta que el presidente no es el encargado del ministerio. El presidente es el encargado de todos los ministerios, si es cierto, de la política de desarrollo del país, etcétera. Pero él no, al señor presidente no se le interpone ningún recurso de esta categoría. Son a las entidades, mis queridos estudiantes, ¿verdad? Así es. Entonces ahí, ahorita recordando una muy apreciable estudiante ahí, también saludos ahí a mi querida estudiante Sonia Guzmán. Nos recuerda también ahí, ¿verdad? Que la ley propia de contrataciones del Estado, ¿verdad? Nos habla ahí en el artículo 99 y 100 de los recursos de revocatoria y reposición que tienen otros plazos. Por supuesto, eso es en el ámbito de contrataciones del Estado. Ojo, porque ahí cambia la situación. Y por eso es que tenemos que ponerle mucho ojo a esos detallitos. Pero sigamos entendiendo aquí. Bueno, me resolvió un director. ¿Qué director? Va, imaginémonos que fue el director de, no sé, vamos a ver, esa fue una dirección ahorita, director de la Policía Nacional Civil. El señor director de PNC me resolvió sin lugar un recurso, no un recurso, que estoy hablando yo, una petición. Pues, ¿quién es el superior del director de PNC? El ministro de Gobernación. Entonces, ¿qué recurso tengo que interponer? El de revocatoria, porque el director de PNC tiene un superior que se llama ministro de Gobernación. ¿Mm? Veamos lo que termina de decir la ley de lo contencioso administrativo. Dice que se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución. Sí, pero ojo, acuérdense, y repito, pero que no se les quede, pero que se les quede, perdón, no se les va a olvidar, ya me estoy trabando yo aquí. Que no se les olvide, ¿eh? Que estos son en los casos en los que no hay una ley especial, ¿sí? Porque si yo veo que digamos es una, ahora me voy a pasar,
quien me resolvió es un director el director general de empleo del Ministerio de Trabajo. Ahí el plazo es distinto. Ahí no aplico la ley de lo contencioso administrativo, ahí me voy al Código de Trabajo y sí planteo, efectivamente, como es un director, sí planteo revocatoria, porque eso sí, pero ahí el plazo es de 48 horas. ¿Estamos? Así que mucho ojo. Y usted dirá, bueno, ¿y si es un director de, qué sé yo, de un ministerio de desarrollo social? Váyase a la normativa del Ministerio de Desarrollo Social a ver, ahí sí no hay ley específica. Entonces, ahí sí se aplica la de lo contencioso administrativo. Entonces, ya sabe usted que ahí sí tiene un plazo, ¿verdad? El plazo ahí para interponer efectivamente el recurso, que es de 5 días. Dice, contados a partir de qué? De la notificación de esa resolución con la que usted no está de acuerdo. Y lo bonito es que hasta usted empieza a contar esos 5 días, empiezan a regir a partir del día siguiente de notificado, ¿no? Se notificó un día viernes, entonces usted empieza a contar lunes, martes, miércoles, jueves, y tiene hasta el otro viernes como último día para poder presentar la impugnación. ¿Qué pasa si usted la presenta a los 6 días? Pues se la van a recibir, porque eso sí es un hecho que se la... Pero ¿qué va a decir? Que se deniega el recurso por extemporáneo. Fue, fue planteado fuera de tiempo. Ahora voy a interponer una reposición. No, ya no se puede. Causó estado. ¿Se acuerda esa palabrita? ¿Verdad? Entonces, ahí que se nos quede. ¿Y ante quién se interpone el recurso de revocatoria? Ante la propia autoridad, ¿eh? Si fue, ahorita mencioné un director, ¿verdad? Un director ante él mismo, yo le planteo el recurso. Le digo, señor director, aquí está. Entonces, él está obligado a darle el trámite al recurso, ¿eh? Ahora hablemos de la reposición. Bueno, insisto, revocatoria siempre que haya superior. Reposición cuando ya no hay superior. Bueno, entremos al artículo 9. Dice recurso de reposición contra las resoluciones dictadas por los ministerios, ahí está, ¿me? Y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, digamos la junta directiva del ICS, por decirle algo, podrá interponerse recurso de reposición. Le voy a decir algo doctrinario al terminar de leer esto. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación, el recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida, obviamente. Bueno, vean esto. Y lo que estoy diciendo no está en la presentación, así que espero que tomen nota y si algún amigo, amiga, novio o novia o conocido, no sé, no está siguiendo la clase, ahí se lo comparte. Aquí porque hasta administrativamente y doctrinariamente estos recursos tienen nombres diferentes. A la revocatoria en doctrina se le conoce como recurso de revisión jerárquica. Acuérdese, y lo repito, doctrinariamente la revocatoria es un recurso de revisión jerárquica. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque va a revisar la resolución un superior. Usted dirá, pero eso parece control interno. La diferencia es que en el control interno es la propia autoridad la que mira, ¿no? En cambio aquí es el particular el que le está diciendo, mire, señor ministro, fíjese que uno de sus subalternos no resolvió bien, se pasó llevando mis derechos y no observó la ley, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces, por eso se le llama así, y lo repito, es revisión jerárquica. Claro, eso es doctrina. Tampoco usted va a decir, interpongo recurso de revisión jerárquica, porque le van a decir, no, si solo hay. Eso es doctrina, pero ¿por qué estoy mencionando la doctrina? Para que entendamos el sentido de que en la revocatoria hay una revisión
de un superior, por eso se le llama así, revisión jerárquica. Ahora, al recurso de reposición también en doctrina, ahí sí que tiene un alias, tiene un apodo, y se le conoce como de reconsideración administrativa. ¿Cómo decir reconsideración? Claro, ya no se le puede llamar revisión jerárquica porque en la reposición ya no hay un superior que revise. La misma autoridad superior que ya dijo que no, o que, ni modo, siempre que dijo que no, que si dice que sí, no, para mí no tiene ningún sentido recurrir. Bueno, el caso es de que si me dijo que no, yo entonces vengo e interpongo ese recurso de reposición, obviamente ante la misma autoridad. Y le digo ahí, señor ministro, usted que me dijo que no podía otorgarme esto, por favor, otórgamelo. Usted no puso en cuenta estos y estos factores que yo le expliqué. Tampoco usted le puso atención a tal normativa. Explico. Para que venga el propio eh, vice, ¿no? Vice, ¿no? Estoy hablando del propio ministro, pensando en un viceministro, venga el propio ministro y diga, pues bueno, es cierto, ¿verdad? Yo aquí no vi bien. Soy humano, me equivoco. Que ni modo que van a decir los ministros, como yo soy ministro de Estado, nunca me equivoco. Todos los seres humanos nos equivocamos, nos equivocaremos todo el tiempo, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, el ministro se pudo haber equivocado. Bueno, muchas veces recordémonos que ni son ellos los que tienen su cuerpo de asesores, y por ahí un asesor que estaba viendo mucho la novela de esos narcos, que ahora casi solo de eso tratan las novelas. Entonces, le dijo, ay, sí, señor ministro, usted diga que no, y no se dio cuenta de que, por supuesto, habían varias normativas en favor de ese particular, ¿verdad? Entonces, después le dice, híjole, es cierto, mire, señor ministro, la verdad que sí, no vimos esta y esta ley, o esta normativa, no vimos que es una persona que ya es avanzada, qué sé yo, cualquier detalle. Y ya diga, otorguemos el recurso, señor ministro, otorguemos. Ministro firma y dice, está bien, con lugar al recurso de reposición, revoco no revoco ahí, sino no es la palabra correcta, pero sí enmiendo la resolución dictada en tal fecha, o dejo sin efecto la resolución en tal fecha y se tiene ahora por aceptada la presente, qué sé yo. Hay distintas redacciones al respecto. Vea lo que dice el último párrafo del 9, a mí me encanta, que era lo que yo hace un rato les decía, ¿no? Dice, no cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Clarísimo, ya esto último, échenle sangre, por favor. En 3 ministerios hemos podido ver que colegas cometen el error. Interpusieron un recurso de revocatoria, obviamente conoció el ministro, digamos, dijo que no al lugar el recurso, y después vienen algunos abogados, ojo, con todo respeto, pero malos abogados, y interponen reposición. La ley lo dice, ¿no? Ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Es uno u otro. Hace un rato lo dijimos, ¿verdad? Hace un rato nos quedó clarísimo. Yo espero que a usted le quede muy claro, ¿verdad? Me daría mucha tristeza, molestia, no sé, saber que algún día usted, que ya sea colega mío, esté planteando un recurso de reposición en contra de una revocatoria, diría yo, a la gran, no puso nada de atención a lo que dije yo y a lo que dice la ley, ¿verdad? Que no yo, porque yo soy solo, pues,
la persona que está facilitando este curso, ¿no? A lo que dice la ley. Bueno, y después está bueno que el Tribunal de Honor les jale las orejas, ¿verdad? Porque uno no puede estar planteando recursos frívolos. Hay abogados que solo lo hacen con la intención de hacer más tedioso un proceso administrativo. Por supuesto, ya lo saben. Y dicen, voy a interponer otra reposición para que se tarde más. ¿Y qué pasa en los departamentos jurídicos en los que he estado? Normalmente recomendamos que se oficie al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Porque el Código de Ética Profesional, ahorita no recuerdo si es el artículo 8 o 9, nos prohíbe estar interponiendo recursos frívolos, notoriamente improcedentes. Entonces nos pueden sancionar por eso. Para mí que no vale la pena, ¿verdad? Por dinero. Sé que ¿quién no quiere ser rico, no? ¿Quiénes no quisiéramos ser ricos? Porque por un poquito de dinero que le vayan a dar por un recurso, usted vaya a poner en tela de juicio su nombre, mi querido estudiante aún. Usted ya va para profesional del derecho, hagamos las cosas bien, ¿verdad? O es revocatoria, si tiene superior, o es reposición, si ya no tiene, por supuesto. Y acuérdense, también lo acabamos de leer, contra lo que resolvió el presidente o el vicepresidente, no hay recurso de reposición. ¿Qué recurso hay? ¿Eh? No hay. Porque normalmente el presidente no aparece dentro de esta figura de procesos administrativos. ¿Eh? Normalmente él no aparece. ¿Eh? Cuando digamos un ministerio está, ahora hablemos de la ley de contrataciones del Estado, qué bonito que le agradezco mucho a una de estas mis apreciables estudiantes. Me recordaba ahorita lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Ahí en el artículo 99 y en el artículo 100 aparece la revocatoria y la reposición respectivamente. Ojo, la diferencia, diría don Vicente Fernández, que en paz descanse, y Juan Gabriel, que también ya falleció, la diferencia es que aquí cambia el plazo. Cuando es en materia de lo que es en contrataciones del Estado, no es el plazo de 5 días. Aquí nos da un plazo hasta de 10 días. Pero es el mismo recurso, es el mismo, o es revocatoria o es reposición. Usted tiene que ver muy bien, digamos, si usted está viendo que es un viceministro el que en un proceso de cotización le resolvió sin lugar, usted ya sabe, como es un vice, va a interponer una revocatoria. Ahora, si usted está viendo que fue el ministro, va a interponer una reposición, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Estos recursos no son la gran cosa para... ¿eh? Es más, les recuerdo a ustedes, mis apreciables estudiantes, en esta clase de recursos ni siquiera se necesita auxilio profesional. Si a usted le piden que haga un recurso, pues lo tiene que hacer muy bien, ¿verdad? No solo alegar que porque está en desacuerdo con la resolución. Pues ¿por qué? Fundamentenla en derecho, ¿verdad? Hagan ver qué es lo que la autoridad dejó de estudiar, a qué no se le puso atención. Usted tiene que hacer eso, ¿eh? Ahí lo detalla, esa es la invitación ahí para que no se le vaya a pasar. Entonces vemos nosotros que el control directo pues tiene estas circunstancias. Por supuesto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ley de contrataciones del Estado, vamos a ver de que hay un procedimiento para estos dos recursos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Bueno, primero, recordémonos que tienen que ganar los requisitos que establece el artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Este artículo 11, aquí lo estoy viendo para que ustedes se recuerden. El primero es la autoridad a quien se dirige. ¿Eh? Si es revocatoria, pues
yo puedo decir en ese momento, bueno, no habría problema. Hay gente que de una vez pone, señor ministro, que venga la autoridad inferior y diga, no, yo lo voy a rechazar porque de una vez lo está dirigiendo al ministro y es ante mí. Eso no tendría que dar problema. Recuérdese que una de las características del derecho administrativo es que es poco formalista, ¿verdad? Y también tenemos que recordarnos del principio aquel que se llama juridicidad. Por aquí, yo me recuerdo que hace varios años atrás tuvimos una discrepancia con una colega, ¿verdad? Porque a la entidad donde trabajábamos llegaban recursos y ella los rechazaba así de oficio porque no le llenaban los requisitos que decía el artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Y después la gente, ahí sí se iba directamente al amparo porque como se estaba resolviendo, ¿verdad? Entonces, y el amparo, le decía en este caso el Tribunal Constitucional, que se otorgaba el amparo y que la autoridad estaba obligada a darle un plazo razonable para subsanarlo, para colocar los llamados previos. Pero eso no está en la ley, eso yo no sé de dónde se lo saca la CC, decía ella. Simple y sencillamente es juridicidad. La juridicidad supera a la legalidad, recordémonos. ¿Por qué? Porque hay un derecho superior que se llama derecho de defensa. Entonces yo no puedo quitarle a nadie su derecho de defensa solo porque omitió un requisito subsanable, que se puede subsanar. Nombre del recurrente y lugar para decir notificaciones, claro. Sino dónde. 3 dice identificación precisa de la resolución que impugna, fecha de la notificación de la misma, aun si a usted se le olvidó poner la fecha que fue notificada, la autoridad le tendría que dar trámite o le va a interponer un previo, así que usted mejor trate de llevarla lo más planchadita posible. 4 dice exposición de los motivos por los cuales se recurre, dice aquí la ley, o sea, se recurre debería decir. Sí, usted va a decir por qué, ¿verdad? ¿En qué sentido? Es que está molesta o molesto, no molesto, sino, o sea, que discrepa con la resolución. El 5 dice sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada. Sí, tiene que resolverse con lugar, por esto y esto. ¿Explico? Y por último dice lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si fuera persona jurídica, ¿verdad? O alguien que tenga un mandato. Eh, si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Luego, ¿qué sucede? Le dan trámite, se hace una resolución de trámite, muy sencillo. Y después de esto, damas y caballeros, se le da audiencia a Procuraduría General de la Nación. Usted lo recordará por ahí, ¿verdad? PGN pues tiene esa participación, allá lo tendríamos que ver en lo que dice el artículo 12, vea lo que dice. Dice, pues lo voy a leer un poquito rapidito porque esto es puro trámite. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba de conocer los recursos de revocatoria y reposición porque es igualito el trámite. Se correrán las siguientes audiencias. Ahí está. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. B. Al órgano asesor, aquí viene, técnico o legal que corresponda, según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca de tal órgano. Fíjese que no tenemos departamento legal, no tenemos departamento técnico, solo, entonces no se le corre audiencia por 5 días. Y aquí viene lo que les decía, a la Procuraduría General de la Nación. Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido, sí. 5 días para que el recurrente vuelva a expresar alguna circunstancia, 5 días para que el órgano asesor de la entidad se pronuncie
Aunque recuérdense que el dictamen u opinión no es vinculante según el artículo 3 también de esta ley. Y luego, por supuesto, a la Procuraduría General de la Nación. Y aquí lo dice el 13, ¿cuál es el plazo? El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. Y después, ¿qué viene? Bueno, si fuera necesario, el artículo 14 nos habla de que pueden haber diligencias para mejor resolver. Así como las judiciales también aquí, ¿verdad? Puede la autoridad que está conociendo el recurso solicitar, ¿verdad? Diligencias para mejor proveer. Estas se dan en un plazo que es de 10 días. Esto lo dice el artículo 14. Y después, dentro de los 15 días de finalizado el trámite, recuérdense que el plazo para mejor resolver no es algo que tenga que ocurrir siempre. ¿Ah? Bueno, lástima que tenemos un esquemita aquí, acuérdense. Según la ley de lo contencioso administrativo, 5 días para interponer el recurso. Ya lo presenté. Se da el trámite. Después 5 días más para que yo vuelva a manifestar la audiencia que se me va a dar. 5 días más al órgano asesor o técnico legal. 5 días más a PGN. Después de ese lapso puede haber, no en todos los casos va a ser así, diligencias para mejor resolver. Se tardan 10 días. Si no las subo, pues no las subo y nos vamos a la resolución entre los 15 días de finalizado. Pero si sí hubo diligencias para mejor resolver, pues después de terminado ese lapso de 10 días, se tienen 15 días para resolver como tal. Y vea lo que dice el artículo 15. Dice, dentro de los 15 días de finalizado, el trámite se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. Esto a mí me parece tan importante, miren mis apreciables estudiantes. Se dan cuenta que ahí dice la juridicidad, no solo es la legalidad, porque en materia administrativa no solo ese recurso hay. Los dos, recursos no, perdón, principios. Los dos principios reyes de la administración pública son legalidad, pero juridicidad es el otro. Acuérdense que la juridicidad nos dice que supera la legalidad porque no solo aplica la misma, se va a principios generales del derecho, doctrina y demás para poder resolver de la mejor forma. Entonces, mira lo importante, ¿no?, de esta situación. Entonces, pues esos son los dos recursos que hay. En materia administrativa no se han regulado otros, salvo lo que en algunos casos ya hemos dicho, como es la USAC, que no tiene ninguno de estos dos recursos establecidos. Ahí de una vez se va la apelación. Pero los demás tienen estos dos tipos de recursos: revocatoria, posición. Bueno, esto es el control directo. Ese lo hace el particular interponiendo esos dos recursos que hemos visto. Avancemos. Hablemos ahora del control judicial. No voy a entrar al fondo de este. Usted dirá, pero ¿por qué, Lek? No, hombre, usted tiene que explicarnos todo. Sí, sí, en su momento, porque también, recuérdese que el curso se llama administrativo, procesal administrativo. Ahorita vamos a hablar solo lo más general del control judicial. Ya después sí vamos a entrar muy bien en materia, ¿no? Para que nos quede bien claro el proceso contencioso administrativo. Bueno, el control judicial. ¿Cuándo en materia administrativa la cosa se vuelve judicial? Bueno, recuérdese, cuando causa estado. ¿Y qué es causar estado? Que se acabaron todas las gestiones administrativas que se tenían pendientes. ¿Cómo así? Sí. Hubo resolución. Se recurrió a la resolución. Se resolvió esa resolución. ¿Hay más que hacer al expediente administrativo? No.
causó Estado. Así de sencillo. ¿Ese es un término técnico? Sí, lo es. Que cualquier abogado, usted lo va a manejar muy bien. Seguramente ya lo manejan la gran mayoría o casi todos o todos ustedes. ¿Verdad? Entonces ya saben que cuando nosotros en materia legal decimos que causó Estado, estamos diciendo que administrativamente ya no hay más que hacer. Ya no hay nada más. Control judicial. Dice acá es el que se ejerce ante los tribunales de justicia. Bueno, ¿cuál es tribunal de justicia? Si estamos hablando de administrativo, ya vamos a ver cuál es. Es el medio de control de los órganos administrativos, dice. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El proceso contencioso administrativo. Así de sencillo. ¿Eh? El famoso juicio o proceso contencioso administrativo. Acuérdense, este se lleva en única instancia. Conoce una sala de la Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo. No hay juzgados de primera instancia. No los hay, acuérdese, y ya lo vamos a ver más a detalle. Nunca va a encontrar usted que haya un juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Eh? Tiene una razón de ser. Y es que si bien el procedimiento administrativo obviamente no es judicial, ese es como si hubiera sido la primera instancia. Y para que no haya tanta dilación, para entender aquellos principios de economía procesal, celeridad, entonces mejor de una vez que se lo vean una sala de apelación, o sea, de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Así en realidad se llama eh, Tribunal de la Sala de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Así se llama, ese es el nombre completito. ¿Eh? Entonces, casos de procedencia, eso lo tiene el 19 de nuestra ley, ahí le vamos a echar un vistazo. Y dice procedencia, procederá el proceso contencioso administrativo, 2 puntos. 1. En caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Acuérdese que también, ¿verdad? Dicen, bueno, mire, vamos a hacer un contrato, ¿le parece? Sí, sí, hagamos un contrato, muy bien. Entonces, no, eso es para el siguiente ejemplo. Ahorita les iba a dar el ejemplo de una resolución. Entonces, usted viene y estaba solicitándole al Ministerio de Educación, ¿verdad? Imagínense, una persona está solicitando que ya hayan clases presenciales. Yo sé que mucha gente las añora, pero lo que sea, igual a mí, no crean, no me gustaba ir a dar clases a la U, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que, pues todavía estamos en pandemia. Tuve un pariente, bueno, ya era abuelito, pues falleció de COVID hace 40 días, como si nada, imagínense. Hoy justamente pues se celebran 40 días de la muerte del abuelito paterno de COVID. Para los que todavía no creen en eso, pues ahí está. O sea, sí, sí muere la gente de COVID todavía. Bueno, eh, estoy dando un ejemplo. Y solicitó al ministro que se reanude. El ministro nos dijo, no. Debido a los temas de semáforo y por exposiciones, todavía no ha lugar a la resolución. Entonces ya resolvió la revocatoria. ¿Qué le toca a la persona? Bueno, si se quiere ir a lo contencioso administrativo, que se venga. Eso es lo que procede. Venirse al tribunal de lo contencioso. ¿En qué otro caso dice? El 2, en los que hayan controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Ahora sí, ese era el que me estaba adelantando hace un rato, ¿no? Ahora sí. Normalmente cuando el Estado hace sus contratos, dice así, ¿verdad? Que se van a resolver hasta agotar la vía conciliatoria entre las partes y si no se pudiere de esa forma, pues lo buscará a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque a veces no se puede resolver. No, le dicen, pero mire, usted ofreció tal cosa y ¿qué pasó? Pero usted no cumplió con el pago y
hay que ir a lo judicial. Tiene que ser, en este caso, no un juez, sino los magistrados de la sala los que van a resolver. Aquí sí es un tribunal literalmente, o sea, 3 magistrados los que van a resolver este proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Aquí nosotros dejamos solo el tribunal de lo contencioso administrativo, lo dejamos a manera de nociones, ¿verdad? Lo que hemos platicado. Cuando no procede este proceso, vamos al 21. Y dice en el numeral 1, en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las inversiones que procedan, de las indemnizaciones, por supuesto. Creo que ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad? En asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública, y usted dirá, pero ¿por qué abulló ahorita que dijo salud? Porque hace un rato les estaba dando un ejemplo yo de alguien que estuviera pidiendo que vayamos otra vez a clases. Y ahí está, mire, no procede. Así le va a decir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mira, no procede. La salud es primero que la educación. Si nosotros tenemos que anteponer derechos, tenemos que poner a la vida como el derecho supremo. Después, esto ya lo digo a nivel de lo que estudiamos hace unos años en maestría de derechos humanos. Después de la vida viene la libertad. Es uno de los que se considera el segundo en primigenia. Después la salud. ¿Mm? Y después de la salud, la educación. Ahí nos vamos viniendo en peldaño, ¿no? A la hora de contraponer derechos, se tiene que dar preponderancia. Y mire que la salud, ¿mm?, en este sentido, va por encima de la educación. Tercero, en los asuntos que sean competencia de otros tribunales, por supuesto. Mire, es que yo quiero que administrativamente esta persona la metan presa. No, entonces no es contencioso administrativo. Entonces denúncialo. Denuncie a este director, a esa persona, a un juzgado de lo penal. ¿Verdad? Ahí es donde procede. 4. Los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por leyes especiales. Una concesión, así como la que tiene Maicon, ¿verdad? Las licencias. Entonces, resulta que le denegaron a Maicon que siguiera con el tema de licencias. Que no lo hace mal Maicon, ¿verdad? Pero si ustedes supieran esa historia, ahora Maicon pues ya le pasa un tema dinerario más ecuánime al Estado, porque se lo concesionó el Ministerio de Gobernación hace muchos años y no era ese contrato fue lesivo, ¿eh? Les comento, y entonces se tuvieron que hacer modificaciones. Maicon ya ahora pues le pasa más plata, porque el tema no es solo enriquecerse la iniciativa privada, sino que, por supuesto, el servicio no se presta mal, ¿verdad? No podemos hablar mal de eso. El caso es de que, o si alguno, pues sí, pues que lo lamento, ¿verdad? Yo no trabajo para Maicon, pero yo cuando iba a sacar mi licencia de manejo, pues no he tenido realmente inconvenientes. Los asuntos dicen en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en las vías contencioso administrativas. Digamos que dijera una normativa, voy a dar un ejemplo nada más. No estoy diciendo que sea así. Que dijera, voy a dar el ejemplo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que si hubiera algún problema, no se va a ver por esta vía, sino por la vía de los juicios civiles, de indemnización por sumarios, etcétera, etcétera. Si así lo dispusiera una normativa especial, porque es una ley especial, pues se regiría por esa ley. Entonces, esos son los casos en los cuales no procedería un proceso de esta categoría. Bueno, avancemos porque ya se nos está acabando el tiempo y nos queda ver todavía otros tipos de controles. Luego tenemos el llamado control constitucional, mis queridos estudiantes. Como la misma palabra lo dice, lo viene a ejercer la Corte de Constitucionalidad
quien en algún momento determinado interviene, ¿verdad? Evitando que se violenten, no solo aquí preceptos y garantías constitucionales, normalmente que no se violenten principios y derechos constitucionales. Yo le doy un ejemplo, miren, normalmente, y esto quiero que a usted se le quede, si usted interpone un recurso de revocatoria y se lo denegaron, no tendría que irse al amparo, no, tendría que agotar primero, según el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, el famoso principio de definitividad. Usted tiene que agotar primero toda la vía ordinaria, es decir, ya se acabó la vía administrativa, váyase a la judicial. Después de agotar la vía judicial, ahora sí ya puede irse al amparo. El amparo es la última ratio en los procedimientos de esta categoría. Y obviamente solo va a proceder un amparo cuando haya de por medio el agravio, que es el acto reclamado, al final así se le llama, o interpone un amparo, el agravio que sea haber violentado una garantía constitucional. Si solo es porque no estoy de acuerdo, obviamente el amparo va a ser denegado y prepárese para recibir su multa de 1,000 quetzales. Ahora bien, ¿en qué casos sí procedería un amparo? Vuelvo a dar un ejemplo. En la que yo estuve, donde las personas venían y interponían su memorial y venían algunos y decían, como le falta el requisito del artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo, no puso una identificación precisa a la resolución, porque en lugar de haberle puesto la 0002535-8900, le faltó un cero, no es la misma resolución. Ahí, ojo, ahí sí interviene el control constitucional, porque esa resolución que no le va a dar trámite al recurso está violentando un derecho constitucional. ¿Y cuál? El derecho de defensa, mis queridos estudiantes. Ese es el que está violentando. Entonces, ahí sí, mire, como de una vez, no le dejaron a usted que expusiera el recurso, sino de una vez le dijeron, mire, digamos, al buen Chapín coma chucho, ¿verdad? Así le dijeron a uno de una vez. Entonces, ahí sí, mire, usted viene y puede interponer una acción de amparo y decirle, corte, dependiendo, ¿verdad? Contra quién sea la autoridad impugnada. Recuerden, si es un director, pues tendría que conocer un juzgado de primera instancia, ¿no? No. Según la ley de amparo, creo que ya es una sala de apelaciones. Bueno, entonces, si usted ya interpone su amparo ante la sala de apelaciones, siempre ahí chequean el artículo 13 y 14 de la ley de amparo. Ahorita no la tengo a la mano. Para que vean ustedes a quién se tendría que interponer, en dónde, en qué órgano jurisdiccional se plantearía una acción de amparo aquí. Si a ustedes algún día, porque les faltó un requisito en su recurso de revocatoria, les denegaron el mismo. Ahí sí, mire, usted va al control constitucional y le voy a decir que ahí siempre ganan, siempre. Usted dice, qué chilero, porque ya sea la sala o la propia Corte Suprema de Justicia ordenó, ¿verdad?, que se me fijaron plazo razonable para subsanar, porque eso es lo que se tiene que hacer. Nunca se puede rechazar de plano, ya ni que fueran juzgados de instancia civil. Eso sí rechazan, ¿verdad? Porque la ley dice de que si una demanda no sea justa, pero demanda, ¿verdad? En lo civil no se ajusta a los presupuestos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, puede ser rechazada de oficio por el juez. Pero lo dice la ley, ¿no? Entonces, y es tema judicial. Aquí no, ¿verdad? Aquí estamos en lo administrativo y como es poco formalista, la ley le da chance, le tiene que dar chance de que si usted obvió alguno de los requisitos del 11 de la ley de lo contencioso administrativo, le tienen que dar un lapso, ¿verdad?, para que usted pueda subsanar. Si ya no lo subsana, ahí sí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero y si no, y una vez le dice, no, se rechaza porque no puso todos los requisitos, usted ya sabe que se puede ir al amparo. Entonces ahí interviene el control constitucional. ¿Cuándo también interviene el control constitucional? Cuando hay silencio administrativo. Solo voy a conectar la compu, disculpen.
¿Y cuál es el silencio administrativo? Ese ya se lo saben ustedes, ¿verdad? 30 días, dice el artículo 28 de la Constitución. Permítanme. Ahora sí. 30 días, dice el 28 de la Constitución, que se tiene para resolver, ¿verdad? Alguna petición, alguna situación por el estilo. Si no me hacen caso en ese lapso, ojo, porque muchas veces la autoridad dice, no, tengo 30 días a partir de que va pasando en cada entidad. No, eso no es así. Y hay muchos criterios cerrados, ustedes, que uno mismo dice en los órganos de administración, mire, hombre, ¿quién le dijo a usted que así se contaban los días? La Constitución dice que son 30 días. Si quieren, todavía póngalos en hábiles, pero dice que son 30 días. Y si ya no resolvió en ese lapso, pues hay silencio administrativo y se puede plantear el amparo para que la autoridad resuelva. Tomen nada más en cuenta, apreciables estudiantes, que un amparo tampoco va a influenciar en cómo tenga que resolverse esa petición que no ha sido resuelta. Es decir, se la pueden resolver sin lugar o con lugar, dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias. Por eso también hay muchos que no interponen el amparo, porque dicen, ay, no vaya a ser de que ya de bravos me digan que no, basándose en... Pero hay que ver la estrategia legal, porque también si se han violentado derechos, pues hay que interponerles el amparo por el silencio administrativo. Y ese lo dice el artículo 16. Dice ahí, transcurrido 30 días a partir de la fecha, y lo dice, mire, en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente hayan proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa, eh, perdón, proferida la resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada, la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Es decir, aquí no es necesario que se vaya a lo judicial. Una vez se puede ir al amparo. Acordémonos que la acción de amparo no es un recurso. Es eso, es una acción, ¿verdad? De carácter constitucional. Para eso es el control constitucional. Y luego tenemos al control parlamentario. Este es el que la colega les habló en el videíto, pero no le puso como referencia que es control parlamentario. Claro, ella tiene un lapso muy breve para dar su descripción, yo tengo un poquito más de tiempo. Bueno, resulta que el control parlamentario lo va a venir a ejercer el Congreso de la República como tal. Y ellos ejercitan aquel famoso juicio político, se conoce como interpelación. Eso seguramente ustedes ya lo han leído en el artículo 166 de la Carta Magna. Entonces, basta, ¿verdad?, con que los diputados al Congreso de la República citen al ministro, ¿verdad? Y por supuesto ya se puede dar el tema de... Claro, yo siempre he dicho que ese juicio para mí es, no sé, es raro, pero bueno, que hay que darle las preguntas con antelación y en fin. Interpelación a ministros. Dice, los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Creo que lo dije o lo iba a decir, que con un solo diputado que la pida, tiene que asistir el ministro. Se exceptúan aquellas en que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Claro, ¿verdad? Si, bueno, gracias a Dios Guatemala no tiene guerra ahorita, pues, pero imagínense que nosotros tenemos como la pobre Ucrania, ¿no? Aunque bueno, es que también Rusia, no sé. No voy a meter a hablar ahorita de eso, pero que estuviéramos, Dios no lo quiera, un conflicto militar, no por un diputado, que decirte al ministro de la Defensa, diga que por qué hay tanto muerto. Eso no lo podría decir el ministro de la Defensa, ¿verdad? Sería absurdo. Entonces la ley ya pone en qué casos o acciones diplomáticas, ¿verdad? Que diga, mire, un diputado saque a la embajada de Guatemala de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no tiene razón de ser, ¿verdad?
¿Para qué también nosotros nos vamos a poner a pelear con Rusia? En fin. Las preguntas básicas deben de comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Imagínense, se tienen tiempo. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación. Claro, así. Imaginemos que fuera un caso de que, mire, señor ministro de Salud, ¿qué pasó con las vacunas vencidas? Explíquenos. Se tiene que explicar, ¿verdad? ¿Qué pasó si se vencieron vacunas? O, y no le van a venir a preguntar, si mire usted, ¿es verdad que usted andaba con una patoja? Eso ya no tiene relación alguna, ¿verdad? Entonces, cualquier diputado puede hacer las preguntas así aquí, ¿no? ¿Sabe dónde me quedé? Así. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivar el planteamiento de voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en o en una de las dos inmediatas siguientes, que está aquí como manchada mi constitución, no leí muy bien. Ya sabemos nosotros de que el presidente, pues aunque le den voto de falta de confianza, no es que ya tenga que destituir por eso a su ministro, ¿no? Él tiene, según el 167, pues la potestad de ver qué hace por él, pero casi siempre es una medida de influencia que haya un voto de falta de confianza. No recuerdo yo qué diputado, qué ministro se haya salvado de uno de ellos, la verdad no lo recuerdo. Casi siempre que hay un voto de falta de confianza se termina yendo el ministro, ¿verdad? Bueno, de repente por ahí sí hubo alguno que se salvó. Los últimos dos controles que nos quedan son el control al respeto a los derechos humanos, que yo diría, en Guatemala muy mal usada esta figura. Obviamente, la Constitución creó en el año 85, por tantas violaciones a derechos humanos que teníamos, a la propia figura del Procurador de los Derechos Humanos. Pero resulta que también hay una Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso de la República, que por cierto es quien al final para nombrando de aquella nómina al procurador, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy especial, muy polémico, incluso por el tema de derechos humanos, ¿verdad? Que muchas veces, yo sé que muchos de ustedes dirán, a veces terminan por pelear por los derechos de quienes más violentan derechos, que por personas que de verdad necesitan que se les ponga atención. Puede hacer muy poco el procurador de derechos humanos realmente. Lo más que puede hacer es la famosa, aquella carta de su ponencia de conciencia, ¿verdad? En la que él, pues, eso sí, eso es tacha, ¿verdad? Para una persona, si un funcionario le llega el procurador de los derechos humanos a emitirle un dictamen de conciencia desfavorable, eso es tacha. Eso le puede quitar la famosa reconocida honorabilidad. Imaginémonos que Dios no lo quiera, hubiera un abogado que muy pilas, muy bueno, pero el procurador de derechos humanos le da su dictamen de conciencia en negativo y después él quiere ser aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que uno de esos requisitos es que sea una persona decorosa, ¿no? Entonces, ahí dice que de buena reputación, algo así dice la ley, ahorita no recuerdo exactamente qué, pero la tacha del procurador le quita, ¿verdad? De una vez la posibilidad, porque ya no es una persona de reconocida honorabilidad, esa es la palabra como tal, o incluso una persona que quiera ser diputado y tiene un dictamen de conciencia del procurador, ya no puede. Y acuérdese que los requisitos para ser diputado solo son ser guatemalteco de origen y estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? No tener ahí ese tema de tachas de esa categoría. Y por último está el control del gasto público. Obviamente lo tendría que hacer muy bien la Contraloría General de Cuentas. Otra institución un poquito cuestionada, perdón si alguien trabaja ahí, no es contra ustedes la cosa. Sabemos de que por ahí la Contraloría pues anda poniendo muy rigurosa en unas cosas,
pero donde a veces hay que atornillar, no muy. Y la plata a veces se va muy feo a ciertos lugares, y en fin. Pero se supone que pues el deber ser es que la Contraloría sea esa institución técnica. Lo que pasa es que debería ser como que tal vez autónoma la Contraloría, para que pudiera tener de mejor forma esa situación de investigar, ¿verdad? Tener, por supuesto, es una institución, dice acá, técnica, es descentralizada, eso es algo que más o menos le ayuda, pero si fuera autónoma de repente podría ser mejor, con funciones de fiscalización, o sea, sí, tiene que ver que, mire usted, señor alcalde, ¿por qué se gastó esa plata ahí? Ya le colocan su reparo, ¿eh? Ahí devuelve esa plata y si no, pues nos vamos a un juicio de cuentas. Y ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Dices, a ver, ministro, usted se gastó 2 millones de quetzales en trompos. ¿Por qué? ¿Me explico. Entonces, todo eso lo tiene que ver la Contraloría, es el famoso control del gasto público. Bueno, mis apreciables estudiantes, ya me pasé 2 minutos. Le agradezco mucho por su atención, pues ha sido un gusto nuevamente poder saludarles. Sigan leyendo, por favor, mis queridos estudiantes, ahí los artículos que hoy vimos. Eh, yo espero que estén muy bien. Por favor, síganse cuidando. Y si Dios nos lo permite, pues nos vamos a estar saludando el próximo sábado, siempre a la misma hora y por el mismo canal, decían antes, en la televisión. Que estén muy bien y buen provecho a quienes ya van a cenar.